En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el conflicto entre Israel y Hamás para dar diferentes perspectivas. También la de una posible y una eventual internacionalización que tanto miedo da al planeta. Hoy en esta mesa nos acompañan Chris Denhon, periodista de Orient 21. Bienvenido. Bienvenido. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo en Francia. Bienvenida. Gracias. Y la profesora desde Madrid en Duples, Ana Belén Soache, analista en Relaciones Internacionales y profesora de Políticas en Medio Oriente. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Israel-Hamás, perspectivas del conflicto, hoy nuestro asunto en Primera Plana. 2 semanas de conflicto entre Israel y Hamás dejan un balance mortífero impresionante. Mucho sufrimiento y una opinión pública internacional peligrosamente polarizada que incluso tiene problemas para asimilar que el terrorismo de Hamás y los abusos del derecho internacional cometidos tantas veces por Israel no pueden formar parte de la misma ecuación. La acción política palidece ante el avance acelerado de las armas y de la operación de Israel en Gaza como respuesta al atentado más grave que ha sufrido el país, con un primer ministro Netanyahu presionado y criticado dentro de Israel. Un mundo árabe donde hay toda la gama de matices posibles en el apoyo a Palestina. Y un grupo, Hamás, que tiene esa poderosa moneda de cambio de casi 200 rehenes junto a la yihad islámica. Mientras los bombardeos indiscriminados por parte del ejército israelí se siguen sucediendo sobre la franja de Gaza. Un conflicto con el riesgo de internacionalización si entran terceros y del que ya nadie sabe muy bien cómo vamos a salir. Bien, desde luego, no parece. Portadas de prensa. Courrier International. Gaza, guerra sin ley. Diario Liberación, aquí en Francia. Israel en orden de batalla. Ofensiva sobre Gaza. Diario El País. El bloqueo sobre Gaza deja a los hospitales al borde del colapso. Dentro de Israel, el diario Haaretz. Hospital de Gaza bombardeado en la víspera de la visita de Joe Biden, algo que ha sucedido esta semana. L'Orient Le Jour, tras esa matanza del hospital, la reacción en las calles del mundo árabe. Bueno, Chris, mal está, solo puede ir a peor. Esta espiral de muerte y destrucción no deja sitio para la compasión. No sé si comparten, para empezar, este sentimiento de pesimismo o hay algo en el diagnóstico, hay algo contra este determinismo fatalista en el que parecemos instalados con este conflicto, Chris. No había un status quo. Había la continuación de la colonización y la ocupación de Israel de los territorios palestinos en Cisjordania. Había todos los días había ataques de colonos judíos contra ciudadanos palestinos sin noticias internacionales. Entonces ahora lo que es nuevo y lo que sorpresa muchísimo la dirección político-militar en Israel es esta operación que era una gran sorpresa. Las consecuencias a corto plazo es un desastre, pero a medio plazo podemos esperar que un día habrá una salida política por este conflicto, porque será todo un pueblo que será chazado de nuevo como en 48 o como en 67, o habrá una salida política para vivir juntos. Porque claro, lo que pasa es que es una salida política que habrá que esperar tiempo, ¿no? Para que podamos ver una eventual mesa de negociación. Ahora, desde luego, no es algo que no es una posibilidad que parece. Ok, pero mira, en los acuerdos de Oslo, 93, sí, había un acuerdo que no ha sido respetado por Israel, porque cuando estuve en Palestina en 88, 98, 99, después, algunos años después, los acuerdos de Oslo, los palestinos nos mostraron los calles de apartheid, la continuación de la colonización. Cada ciudad había colones sí, en las montañas, en los montes. Había más más colonización que antes los acuerdos de Oslo. Entonces, para una salida política, para un acuerdo político entre palestinos e israelitas, necesitan una verdadera voluntad de dos lados de obtener un acuerdo. De la parte de los palestinos, de todas las fracciones, hay esta voluntad de hacer concesiones. Pero de la parte de este gobierno extrema derecha supremacista de Israel, no hay
ninguna voluntad de obtener esta. Claro, esos acuerdos de Oslo, aquella fotografía, pero lo que pasa es que en la actualidad ni Yasser Rabin es Netanyahu, ni Yasser Arafat es Hamas. Los últimos atentados en Francia y Bélgica han hecho saltar alarmas por un posible contagio, también el auge de actos antisemitas. En Francia estamos con el estado de alerta máximo y evacuaciones a diario. Bea, ¿creen que Francia es más sensible a esta cuestión de la llamada importación del conflicto, que es la cuestión con la que estamos aquí casi cada día? Yo creo que sí, porque Macron ha advertido sobre la importación de ese conflicto, pero yo creo que este conflicto ya está importado. Ya estaba importado desde previamente. Hace siglos, o sea, desde hace años por lo menos. Porque hay que tener en cuenta que Francia tiene la mayor comunidad judía de Europa, que son 550.000, el 1% de la población, y también tiene una gran comunidad musulmana, creo que son 5,4 millones de musulmanes, que es el 8% de la población. Entonces, es un tema que es muy sensible aquí en Francia, porque para unos y para los otros, y luego también para toda la población. En caso, por ejemplo, han salido ahora encuestas que creo que eran el 84% de los franceses están inquietos de que pueda haber atentados, y el 61% de los padres tiene miedo que vuelva a pasar lo que pasó la semana pasada en un colegio de Arras, que un islamista mató a un profesor, ¿no? Entonces, hay miedo, ¿no?, entre los franceses. Y yo creo que teniendo en cuenta que el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos aquí en Francia, yo creo que este miedo y esta situación va a continuar durante entonces. Quizás es complicado establecer un nexo directo, pero sí que es verdad que hay una atmósfera, ¿no? Y además también hemos visto esta cantidad de actos antisemitas, ¿no?, que han sucedido últimamente. Vamos a preguntarle a la profesora Ana Belén Soache, porque hay un miedo en la internacionalización, sin duda, de este conflicto entre Israel y Hamas, es decir, que otros actores como Hezbollah o Irán se sumen directamente y generen un conflicto a escala planetaria. Profesora, ¿es una posibilidad descartable? ¿Hay interés suficiente de alguna de las partes, de Irán, por ejemplo? La reacción del eje de la resistencia, como se denominan, era de esperar, porque la cuestión palestina es crucial para legitimar la ideología islamista. Hezbollah estamos viendo que está utilizando esta cuestión para intentar recuperar popularidad perdida debido a su intervención a favor del régimen sirio en la guerra civil en ese país. No creo que Irán tenga interés en una confrontación directa. Estará contenta porque se ha interrumpido la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, lo cual no quiere decir que Hamas haya actuado por procuración. Hamas es un actor autónomo. Simplemente esta situación está alterando muchísimo a la calle árabe. Rusia está utilizando el conflicto para continuar su campaña de desprestigio de Occidente. Hace un par de días Rusia presentó una resolución ante el Consejo de Seguridad pidiendo un alto el fuego humanitario, etc. Y los países occidentales votaron en contra porque no mencionaba a Hamas. Y esto pues ha sido utilizado para denunciar el egoísmo del bloque occidental, y por supuesto así ha sido percibido por gran parte de lo que es el sur global. Chris, no sé si está de acuerdo. ¿Irán no estaría interesado en esta escalada bélica en un principio? Actualmente Irán tiene una posición bastante diplomática, diciendo nosotros queremos ser diplomatas y nos proponemos para hacer una negociación diplomática o apoyar a este tipo de solución. Pero es claro que hay, me gusta mucho la palabra de la profesora, la autonomía de la resistencia palestina, porque es verdad. No es un complot de un poder extranjero que dirige a la resistencia palestina. No, hay una autonomía de la resistencia palestina para elegir sus propios medios de resistencia. Puede ser política, puede ser militar. Israel pensaba que no había ninguna posibilidad militar de la parte de los palestinos, pero se equivocaron.
Es decir, jamás tenía la suficiente autonomía para llevar a cabo el atentado del pasado 7 de octubre sin la necesidad de un apoyo logístico militar, si entiendo lo que está diciendo, por parte de terceros como Irán o como Hezbollah. No, yo pienso que lo cual no es descartable, lo cual no quiere decir que sea descartable. Es seguro que, por ejemplo, puede ser consejeros militares, consejeros políticos. Israel también tiene un gran ayuda militar de los Estados Unidos, con muchísimo dinero y material militar. Entonces los palestinos en Cisjordania no tienen ninguna posibilidad de armarse o de obtener algo de materiales de resistencia, pero en Gaza siempre han sido más posibilidades de obtener armas o cosas como este. Entonces, ciertamente, si hay una respuesta militar de la parte de Israel, un bloqueo de obtener una salida política, es claro que la opción militar de la parte de los palestinos siempre ha quedado abierta. Volvemos a la importación del conflicto sobre suelo europeo. Francia prohibió desde la semana pasada las manifestaciones pro-palestinas. Ahora el Consejo de Estado, enmendado la decisión del gobierno, dice que hay que ir caso por caso. Ya ha tenido que disolver alguna, por cierto. Vea, ¿hasta qué punto suponen un riesgo real, como dice el ministro del Interior? Ese argumento. Bueno, no sé si pueden ser un riesgo, ¿no? O sea, siempre pueden. Aquí en Francia estamos acostumbrados a ver que al final de muchas manifestaciones, ya fuera de este conflicto, ya sea por las pensiones o por cualquier cosa, al final siempre se lía en la calle, ¿no? Y siempre hay detenidos, enfrentamientos con la policía. Entonces, Macron lo que explicó el otro día es que él, en un principio, justo después del ataque de Hamas contra Israel, pues consideraba que no podía haber, decidieron que te iban a prohibir las manifestaciones. Y ahora el Consejo de Estado, como has dicho, ha dicho que tiene que ser, caso por caso. Sí, que no puede ser una prohibición sistemática, en plan de decir todas las manifestaciones pro-palestinas están prohibidas, sino que se tiene que ser caso por caso. El ministro del Interior dijo el otro día que, por ejemplo, también habían prohibido un par de manifestaciones pro-Israel, ¿no? Pero, bueno, con esto no sé si al final yo creo que no es bueno prohibir así en general, porque va contra la libertad de expresión, ¿no? Que la gente puede... Era previsible que el Consejo de Estado también dijera eso, ¿no? Sí, que la gente tiene derecho a pues, apoyar o no apoyar la causa palestina, ¿no? Igual que apoyar o no apoyar a Israel. Entonces, prohibirlo por prohibirlo, me parece que la decisión del Consejo de Estado ha sido la adecuada, ¿no? Claro, pero por también, defecto no tenía... Sí, pero también el ministro ha dicho, bueno, pero al final el Consejo de Estado ha dicho que son los prefectos los que tienen que decir caso por caso, pero el ministro ha dicho, bueno, pero los prefectos oyen al ministro del Interior. Entonces, al final no sé si... Anoche hubo una manifestación aquí en París pro-palestina que se autorizó en el último momento, pero no sé si las próximas se autorizarán o no, si acabará con detenidos, enfrentamientos con la policía, ya veremos. Vamos a hacer en este punto una breve pausa, volvemos enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Scaramucci avec l'entourloupe. Jules. Davido, Sean Paul et Ding Dong avec Musakez. Onipa avec Dele Sosimi. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando las perspectivas del conflicto entre Israel y Hamas. Lo hacemos con Chris Denham, periodista en Orient 21, Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo, y la profesora Ana Belén Soache, especialista en políticas en Oriente Medio. Chris, estamos hablando de una operación inminente de Israel en la Franja de Gaza.
No sé si podríamos cuantificar o establecer qué criterios persigue Netanyahu con esta operación. Hablas de una operación terrestre. Sí, sí. Porque la operación por aire exacto, ya hay bombardeos, pero hablamos de una operación inminente terrestre. ¿Qué criterio, qué objetivos tendría esta operación? Cuando hablamos de aniquilar Hamás, claro, se puede aniquilar Hamás de una capacidad militar, pero políticamente no. ¿Qué criterios habría? Aún militarmente será muy difícil de eliminar Hamás, porque pensaron que ya ha sido un éxito de desarmar Hamás o de disminuir su capacidad militar. Yo pienso que la dirección político-militar de Israel tiene un gran problema. Primero tienen que superar su gran sorpresa y después, ¿qué tienen como opciones? Si quieren una operación terrestre, bajo Gaza hay una otra Gaza. Hay una entera ciudad de túneles, no de algunas decenas de kilómetros, pero mucho más una verdadera ciudad subterránea. Entonces, si quieren ocupar Gaza en las calles, habrá una respuesta que va a venir de abajo. Entonces, habrá más víctimas de israelíes también. Yo pienso, pero no soy seguro, que políticamente Netanyahu es obligado de hacer algo. Como una operación terrestre. Entonces será posible. Hay una presión interna y bueno. Puede ser una operación terrestre limitada en el tiempo y limitado en el terreno. Pero hay un gran problema porque la demanda de Israel a los palestinos es de quitar la mitad de Gaza. Y 80% de los gente en Gaza ya son refugiados de 48 y de 67. Entonces no quieren irse de nueva, es cierto. Le voy a preguntar a la profesora Ana Belén Soache, ¿qué objetivos tiene Israel con su intervención en Gaza? ¿Es descartable una ocupación? ¿Hasta qué punto tiene garantías de aniquilar a Hamás? La ocupación de Gaza es muy poco probable, porque Israel no tiene suficientes tropas para ocupar y controlar ese territorio. Y además tiene un frente al norte, la frontera con Líbano. El antiguo primer ministro y ministro de Defensa, Ehud Barak, ha sugerido una incursión seguida del despliegue de una fuerza árabe de mantenimiento de la paz que desembocaría en el regreso de la autoridad palestina al poder en Gaza. En cuanto a la posibilidad de acabar con Hamás, pues Hamás es una ideología, fruto de unas circunstancias, de unos agravios, y si algo hemos aprendido de la guerra contra el terror de Estados Unidos tras el 11 de septiembre, es que este tipo de reacciones puede tener un efecto contraproducente. Pues Israel está hablando de los ataques del 7 de octubre como su 11 de septiembre. Está intentando crear paralelismos entre Hamás y Daesh, pero en realidad eso parece un paralelismo un poco engañoso y que puede ser contraproducente para Israel porque es que la situación es diferente. Volvemos aquí al terreno francés. Beatriz, en un mensaje televisado la semana pasada, Macron insistió a los franceses en saber distinguir entre Hamás y la causa palestina. No sé si está en riesgo de amalgama este riesgo de amalgama está en el centro de las polémicas políticas aquí en Francia. La repercusión del conflicto en el plano doméstico en muchos países. Bueno, aquí en Francia lo estamos viendo en la coalición de izquierdas, ¿no? Que parece más dividida que nunca, porque una parte de la izquierda no designa como terrorista el atentado del otro día. No sé si esto puede debilitar o incluso hacer saltar por los aires la coalición de izquierdas en Francia. Sí, la coalición de izquierdas en estos momentos está en la UBI. Aunque vienen de otros problemas también. Sí, es verdad que esto a lo mejor es un detonante, ¿no? Sí, han tenido muchos problemas, pero el hecho de que Jean-Luc Mélenchon, que es el líder del partido izquierdista La Francia Insumisa, no haya designado a Hamás como una organización terrorista, ha hecho que los socialistas, por ejemplo, hayan decidido hacer una moratoria en el acuerdo que tienen en la Asamblea Nacional y puede que al final, bueno, todavía de momento no ha estallado, pero puede que el divorcio parece que es inminente. Vamos a hablar de Netanyahu. La presión sobre Netanyahu ha ido creciendo dentro de Israel, le pregunto a la profesora Ana Belén Soache, con el paso de los días. ¿Qué salidas le quedaban como respuesta al atentado del 7 de octubre y, sobre todo, ¿tiene capacidad de sobrevivir a Netanyahu? Es verdad que le hemos visto sobrevivir a muchas cosas, pero ¿tiene capacidad de sobrevivir a este nuevo episodio?
Los terribles sucesos del 7 de octubre muestran el fracaso de la estrategia de Netanyahu basada en no negociar con los palestinos y continuar la ocupación y la colonización. Netanyahu ha conseguido formar un gobierno de unidad nacional con Benny Gantz, aunque el antiguo primer ministro Yair Lapid no ha querido formar parte porque no quiere compartir gobierno o ser parte de un gobierno que incluye a la extrema derecha. Que es algo que también hay que tener en cuenta, que Israel tiene en estos momentos el gobierno más extremista que ha tenido en su historia. Y lo cierto es que Netanyahu ha sobrevivido a otras crisis, pero es muy difícil ver cómo puede sobrevivir a esta. Chris, ¿cree que Netanyahu puede sobrevivir a esta crisis? Claro que sí, puede sobrevivir. Depende mucho de la situación internacional, de la presión, y ahora se ve que hay una discrepancia enorme entre la calle árabe y la calle europea o la calle occidental. Casi toda la clase política y las medias dominantes están en favor de la ideología o de la propaganda de Israel. Es así, con algunas excepciones. Y por eso también, históricamente, en la izquierda europea son en favor del pueblo oprimido contra el opresor. Ahora hay mucha gente, excepto Mélenchon y excepto el NPA, pero los demás son en favor de una descripción del conflicto como ha sido hecho por Macron, por Biden, por Israel, calificando Hamas como terrorismo. Pero hemos visto que anteriormente, en las luchas de liberación nacionales, la utilización de la palabra terrorismo no ha sido un consenso, es algo subjetivo. Mucha gente habla de resistencia. La calle árabe no habla de terrorismo. Entiende que hay una opresión, una colonización galopante y entienden que un cierto día resistan. Hay un sentimiento con los jesuitas que es: si no resistimos, morimos. Si resistimos, morimos también. Entonces, mejor resistir. Este es algo como Little Big Horn, la última gran sublevamiento de los indios en los Estados Unidos. No ha sido políticamente correcto, ha sido algo de desesperación. Algo así, ¿no? Sí. Vamos a hablar de las personas secuestradas que tiene Hamas, las 200 personas. Sus familias que confiaban en un enfriamiento del conflicto que hiciera posible cierta negociación sobre sus vidas, pero esto parece que no va a llegar. Hay muchas teorías sobre negociaciones de rehenes, pero en este caso podemos hablar de la presión hacia gobernantes europeos, como en el caso de Macron con las familias francesas. No sé si, Chris, podemos decir que Israel actúa bajo la premisa o bajo la dura premisa de que son pérdidas de facto estas personas. Es un gran riesgo que Israel no tiene cuenta de sus propios rehenes. Yo pienso que la operación de tomar rehenes es una táctica para después obtener una carta de intercambio. Si no tienen ninguna carta, después vienen las bombas, le saben. Pero yo pienso que con las bombas de Israel contra Gaza ya hay rehenes que son muertos. Bajo las bombas de su propio gobierno. Después, no sé si hay una presión familiar de las familias de los rehenes que formaron una asociación criticando el gobierno de Israel de no tomar cuenta de sus propios rehenes. Pero si hay una operación terrestre y la continuación de las bombas de Israel contra Gaza, la vida de los rehenes no es garantizado. Vea, aquí en Europa también volvemos a ver de nuevo la cacofonía de la Unión Europea respecto a este asunto, ¿no? No sé si este conflicto vuelve a mostrar las costuras de la Unión Europea, ¿no? Sí, la Unión Europea está formada por 27 países, cada uno tiene una posición. Vimos a von der diferente. Leyen, además, teniendo una postura mucho más cercana a Israel y algo que no parecía que ser de todo consensuada, ¿no?, con los 27. Sí, es siempre difícil, ¿no?, que Europa hable con una sola voz, porque siempre hay cuestiones históricas o cuestiones sensibles o de gobiernos. Por ejemplo, en España, ¿no?, que hay una coalición de la izquierda gobernando, pues siempre hay cuestiones internas de cada país que hacen que cada uno tenga una postura diferente en este caso.
Y bueno, no sé si el caso, por ejemplo, de los rehenes, antes hablábamos de la importación del conflicto. Por ejemplo, hay 28 franceses que han muerto en los ataques de Israel y hay 7 desaparecidos. No sé si hay franceses en Gaza que hayan muerto, porque esas cifras no las conocemos, solo conocemos las cifras de los que han muerto en Israel. Pero entonces hay como sensibilidades. Por ejemplo, Macron está también presionando para intentar salvar la vida de sus ciudadanos, ¿no? También que algunos de ellos, de los desaparecidos, puede que estén retenidos por Hamas. Sin llegar tan lejos como decir que Israel fue el origen de Hamas, pero Ana Belén Soache, profesora, ¿ambos se han retroalimentado? Es decir, ¿han corrido paralelos los gobiernos cada vez más radicales de Israel junto al auge de Hamas? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación mutua que hoy está en el trasfondo del conflicto? Hamas no solo es un grupo terrorista, que serían las brigadas de Al-Qassam al-Qassam, también es un grupo político, pero también son empresas, hospitales y dispensarios, escuelas, asociaciones benéficas, o sea, es parte de la sociedad palestina. Y Hamas es popular porque el proceso de Oslo fracasó. Ese proceso tenía que haber desembocado en un Estado palestino en 5 años y eso no sucedió. Pero incluso pensando en su ala militar, en Al-Qassam al-Qassam, los jóvenes hombres que forman este grupo pues han crecido en Gaza, probablemente son de familias refugiadas, porque el 70% de la población de Gaza son refugiados desplazados de conflictos anteriores. Por supuesto, no estoy en ningún momento intentando justificar el terrorismo, simplemente intentando explicar si la situación no cambia, esto no cambiará. Y este conflicto seguirá dando lugar a escenas como las que hemos visto estas últimas semanas, los últimos 10 días. No es justificar, es explicar, lo hemos entendido perfectamente. Profesora Ana Belén Soache, nos quedamos sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Chris Den Hond, Beatriz Juez y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.